Bueno, el presidente Jeri anunció que hoy comenzaban a utilizar las pruebas de polígrafo para el personal del INPE, una medida que, dice él, va a poder enfrentar la corrupción, la inseguridad. Y estas pruebas han iniciado con los trabajadores del centro penitenciario Lurigancho y se van a hacer, dice él, 73 evaluaciones por día. Vamos a hablar de esto y otros temas vinculados sobre las medidas que ha anunciado el presidente Jeri con el exministro del Interior, José Tello. Gracias por acompañarnos, bienvenido. De Justicia, perdónenme, sí, lo dije mal. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches y bueno, sí, efectivamente es una problemática bastante interesante la que se aborda con esto de los penales y el uso ahora de los polígrafos. Pero ¿se puede realmente enfrentar y lograr el objetivo de enfrentar la corrupción y la seguridad en los penales con el polígrafo o es solo una medida complementaria? Es una medida complementaria y ayuda, pero lo que realmente se requiere es una reingeniería dentro del INPE como también en el sistema de justicia, porque tiene que ir de la mano. El INPE es parte del Ministerio de Justicia, como también, por ejemplo, lo es la defensa pública, que no se habla mucho de ellos, salvo cuando hay, digamos, una serie de protestas, situaciones más complicadas, donde resaltan pues los hombres de chalequito rojo, que son los abogados que van y ayudan a personas pues que no tienen una asistencia, incluso los sacan ahí de las comisarías, o en todo caso, cuando son situaciones normales, están permanentemente ayudando a poblaciones vulnerables, a personas que no tienen recursos. Sin embargo, eso es parte también de lo que es el sistema. ¿Existe capacidad técnica para poder utilizar o aplicar esas pruebas de polígrafo en todo el país? Bueno, se supone que esto es una medida que tiene que tomarse a nivel nacional. Debería empezar, ¿no?, como un piloto quizás, ¿no? O sea, es un poco entiendo lo que se está haciendo. Además también el gobierno, quieras o no, no tiene el tiempo como para poder pensar pues en algo muy a largo plazo. Tiene que ser muy inmediatista en algunos temas y lo del polígrafo quizás un plan piloto puede dejar la experiencia para que más adelante, ya en un proceso mucho más pausado de poder llevar adelante una reforma de justicia, se pueda trabajar el tema. Ahora, escuchaba a unos trabajadores del INPE decir, nosotros no nos oponemos a pasar por el polígrafo, pero ya existe una resolución presidencial que establece que se utilice el polígrafo, pero que primero tienen que pasar las personas que están en cargos de confianza como el director, subdirector y jefe de seguridad, algo que no está ocurriendo y ellos dicen, bueno, que se cumpla con esa resolución y de ahí deberíamos pasar nosotros por orden jerárquico. ¿Debería ser así? Si lo establece una norma, por supuesto, una norma interna en este caso. Habría en todo caso que, valga la redundancia, analizarse bien qué situación se produce en torno a ese marco normativo ya interno. Porque son protocolos y también es normal, digamos, si es que hay ese mandato expreso de que tengan que ir, como se dice, desde el más alto nivel jerárquico hasta el más mínimo, digamos la persona más sencilla, modesta digamos, en el escalafón del INPE, tiene que hacerse de esa manera, porque es tal cual, o sea, no debería haber un tratamiento diferenciado. Claro. Entonces, si es para todo el personal del INPE, tiene que ser para todo el personal del INPE. Porque hay corrupción en el INPE. Pero aparte de eso, está bien que en este caso, por ejemplo, un sindicato o un grupo de trabajadores exprese pues que las cosas tienen que hacer como manda la norma. Entonces, me parece que es poner los puntos sobre las sillas y para eso están, ¿no? Claro, pero insisto, hay corrupción al interior del INPE, ¿no? Y ya ha quedado evidenciado eso en múltiples oportunidades. Es verdad que ellos también señalan, los trabajadores, oye, no nos aumentan el salario hace mucho, no recibimos bonos desde hace más de 10 años, por eso es que también hasta la semana pasada iban a convocar una nueva paralización. Pero ellos dicen, no todo es corrupción. No tenemos, por ejemplo, body scans para que las personas que ingresan de visita sean correctamente escaneadas. No sabemos si están llevando cosas al interior. Y esto es cierto, ¿no? O sea, no se ha invertido oportunamente en tecnología. Bastante. O sea, lo que pasa es que hay mucha limitación de recursos. ¿Y por qué? Es un tema crucial. Lo que pasa es que el sector justicia, si uno ve, por ejemplo, todos los ministerios, tiene el 1% de asignación del presupuesto de la República, o sea, para el sector público, el 1%. Y sin embargo, maneja pues registros públicos, el INPE, el PRONACES, que ve el tema de menores, la defensa pública que le mencioné hace un rato. O sea, tiene una serie de dependencias y una serie de funciones que uno a veces ni se imagina, porque incluso hasta el tema de las normas que uno ve en Internet, puede buscar a través del SPIG, que es un sistema integrado, y va a encontrar normas actualizadas al día de hoy. Todo eso lo ve el Ministerio de Justicia con ese presupuesto, y a lo que yo voy es a que la inversión, por ejemplo, en el tema de penales, es una inversión que muchas veces tiene poca licencia social. O sea, digamos, para un decisor político, dice, invertir en cárceles
sea, no es lo popular, mismo. no es Claro, rentable. entonces, ¿qué pasa? Tenemos problemas como, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional se manifiesta con mucha lucidez, no podemos tener ese nivel de hacinamiento y nos ha dado 5 años más Claro. a partir de este 2025 para Sí, sí, cumplir. pero Bueno, ya- en realidad eran 10 años, son 10 años, porque ya venía con 5 Ya había vencido el plazo, ¿no? Y es verdad. Bueno, tenemos ahí una gráfica para ir comentando como las necesidades del Poder Judicial y esto que usted nos está diciendo. No es popular invertir en cárceles. Pasó con Chayapalca, ¿no? Quisieron ampliarla, lo dijo Dina Boluarte, y la población se opuso, el alcalde se opuso y el gobierno dijo, bueno, se opusieron, ya está, no hago más. Claro, y cometieron, digamos, en ánimos de buscar un poco más de protagonismo, Ajá. llevar el tema lo del frontón, ¿no? Que sabemos que ya ha quedado totalmente Populismo desestimado. absoluto, Sí, ¿no? claro. Porque al final... Porque mira, ahorita, por ejemplo, tenemos penales en Huánuco, en Arequipa, el mismo penal de Ica, que se pueden rápidamente implementar. Ya. Entonces, con eso Está tenemos parado, una disminución. botado, ¿no? Claro, y tendremos una disminución importante de esa demanda tan excesiva de... Claro, porque la carga espacios en la procesal, cárcel. según la información que nos ha compartido usted, la carga procesal del año 2005, o sea, supera los 6 millones de casos. Así es. 6 millones de casos. El Poder Judicial. Y hay algo muy interesante. Nuevamente, a ver, el Poder Judicial tiene el 1.6% de lo que es el presupuesto del Estado peruano. El Ministerio Público tiene el 1.2% y el Ministerio de Justicia el 1%. La Administración de Justicia, digamos, en estos 13 entes, ¿no?, va de esa manera, 3.8%. No llegamos ni siquiera al 5%. Para hacer un poco el paralelo, el Congreso de la República tiene el 0.6%. Y recientemente, para el ejercicio 2026, van a incrementar su presupuesto a 1.700 millones. Justicia, o en este caso, el Poder Judicial está en 3.900, De acuerdo, pero no, Ministerio pero sigue siendo Público, insuficiente. 2.900 y Justicia 2.500, pero vamos a que son enormes. O sea, el Poder Judicial está en todas partes, de igual que el acuerdo, Ministerio de Público. acuerdo. El Congreso de la República, Es si uno insuficiente. lo lleva proporcionalmente, es excesivo. O sea, Sí. el tema de lo que recibe y la diferencia que hay. Tengo ¿no? que hacer una pausa, pero regreso con usted porque quiero comentar también el anuncio que ha hecho el candidato chileno, José Antonio Kast. Se ha grabado un video en la frontera, ¿no?, diciendo que va a expulsar a los migrantes ilegales. Perú debería preocuparse, debería alertarse por esta situación. Tiene que ver con seguridad pública. Hablemos de inmediato. Vamos a escuchar lo que ha dicho el candidato chileno José Antonio Kast en la frontera chileno-peruana. Estoy en la frontera de Arica, Parinacota, con Perú. Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con lo opuesto. Por lo tanto, yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día. Si no, jamás van a poder estar en Chile. Bueno, ¿y a dónde se van a ir? ¿Se van a venir a Perú? Ese es un discurso muy de derecha, por decirlo de alguna manera, porque es un discurso como el que tiene Donald Trump, como que en algún momento han expresado otros mandatarios que claramente pues tienen una tendencia hacia el tema de la migración, o sea, contrarios a la migración. Es legítimo, porque definitivamente las migraciones en países, digamos, que tienen un nivel de desarrollo importante, o países en vía de desarrollo como el nuestro, generan ciertas complicaciones. Acá tenemos más de 1,5 millones de venezolanos, por ejemplo, son prácticamente nuestros conciudadanos el día de hoy, ¿no? Son personas que han venido, pero que sin lugar a dudas han generado pues en la dinámica socioeconómica peruana muchos problemas en cuanto a la adaptación. ¿Por qué? Porque el gobierno peruano en su momento no estuvo acondicionado para recibir esta migración. Sí. Como conversábamos hace un instante, en algún momento teníamos, por ejemplo, médicos vendiendo arepas, cuando deberían estar en un hospital. Sí. O sea, si es que hubiera habido una política migratoria de captación de este recurso humano que hubiera podido ayudar mucho, sobre todo cuando se venía la pandemia y cuando estuvimos en pandemia. Pero es verdad que este señor Kast no se para en la frontera con Bolivia, en la frontera con Argentina, lo hace en la frontera con Perú, o sea, el mensaje es claro, ¿no? Sí, pero también lo entiendo. ¿Por qué? Porque es una frontera muy visible. Recordemos la posición de Chile. Chile es un país delgado, la frontera, digamos, Argentina podría ser en Paso de los Andes, pero tiene Ya, mucho, claro, es claro. muy grande la frontera. Hacia el lado de Bolivia es muy distante el tema del altiplano. En cambio, la zona de Arica es una zona con mucha actividad. Mucha y actividad efectivamente- comercial, ¿no? Claro, porque tenemos la SOTAC. Y dicho sea de paso,
los amigos, los chilenos que viven en Arica, en Iquique, van a usar los servicios que tiene Tacna. Sí, claro. Y hay un fuerte movimiento económico, hay mucho uso de clínicas, de temas médicos, gastronómicos, o sea, ahí Sí, está sí. un movimiento impresionante que hace que todo eso sea muy dinámico para allá. Entonces, ¿le parece que Perú, digamos, debería mirar con cierta cautela ese mensaje? Es además el candidato que tiene la mayor intención de voto, ¿no? ¿Debería prevenir en algo esa situación? Yo creo que debería evitarse pues una situación como la que se produjo en el 2023, que tuvimos un embalse de migrantes y fue una crisis humanitaria en la frontera peruano-chilena. Y obviamente pues sí habría que tener cuidado que una situación así se repita, porque por más que puedan haber políticas muy drásticas por parte de un país, y es legítimo y es soberano el que ellos lo hagan, finalmente tenemos que ver pues que no genere una crisis humanitaria, Claro. ¿ya? Y que en todo caso hay un nivel de empatía por lo menos con las poblaciones vulnerables, porque hay que recordar que en ese acuerdo. momento la preocupación, tanto en el lado de Chile como en el lado peruano, era por ejemplo el que hayan criaturas Sí, claro. en la zona pasando muy mal rato, Muy en el bien. desierto. Gracias, señor Tello, por Muchas habernos gracias. acompañado esta noche, muy gentil. Y a ustedes también por habernos acompañado esta noche en 2025. Descansen bien y nos reencontramos mañana. Chao.